Pepe. Bueno, Biblioteca. Ya es la segunda ocasión que estamos aquí juntos, Pepe. En una de las primeras conversaciones. Fernanda, ¿Cómo está? Buenas tardes. Habíamos platicado ya de tu primer película, La leyenda de una máscara, La línea paterna, El doctor Funes y Manos Libres. Y Manos Libres. Habíamos tenido con ya... Melissa, la niña, la piedra y el cometa. Así es, entonces ya habíamos tenido conversaciones previas, pero ahora pues tenemos el gusto de estar contigo para hablar de tu más reciente película, Pepe. Pues ya no es tan reciente, ya tiene 3 años que acabé, ya quiero hacer otra. Pero tampoco es la última. Tampoco es la última. No, claro que no, ahora se tienen que aguantar y ¿para qué me admiten en la escuela de cine? Ahora ya se gastaron mucho dinero en mí, todavía me queda cuerda, quiero hacer otras películas y estoy escribiendo un guión. Bien, recuerdo que estando en la escuela de cine, yo fui de la primera generación, tú de la segunda, en el Centro de Capacitación Sí, grandes Cinematográfica. Por cierto, a mí me gustaría hacer una mención hoy, no sé si sea apropiada o no, pero me gustaría, pues no sé, recordar a Miguel Mora. Totalmente apropiado. Yo te quería decir que le dedico esta función con mucho cariño y sentimiento a nuestro amigo Miguel Mora, y te lo quería comunicar. Claro. Coincidimos. Miguel Mora fue un estudiante de cine de la 5ª generación en el CCC, y por ahí pueden seguir sus huellas en medios. Mucho talento. Por desgracia se nos fue esta semana. Así es, una semana difícil para muchos de nosotros. Entonces, qué bueno que hablamos de Miguel, porque en efecto coincidimos en ese momento en diferentes generaciones, Pepe. Y yo recuerdo que desde entonces tú hablabas de esta historia de Goyo Cárdenas, ¿no? Lo que pasa es que está desde mi infancia. Exacto. ¿No? Es una historia que en México se presenta. Desafortunadamente, los casos de la nota roja a veces no son muy frecuentes en el cine, y esta era una deuda del cine mexicano, probablemente de la literatura también, no lo sé, Pepe, pero hay muchas cosas. Sí, varios cineastas quisieron abordar al personaje Goyo Cárdenas, pero resulta que él estaba vivo. Entonces pues estaba un poco difícil, porque siempre él fue autor, o sea, él escribió libros de memorias e incluso novelas, o sea, él tenía una vena literaria, entonces pues sus derechos autorales estaban ahí muy fuertemente establecidos, y además pues había mucha gente del PRI que no quería que se hablara críticamente de este personaje, porque Goyo Cárdenas yo lo abordé porque digamos que está en mi espectro cultural desde que yo estaba en el norte de la Ciudad de México, en las cercanías de Lecumberri. Los que vivíamos en colonias cercanas al Palacio Negro, emocionante denominación, pues sabíamos que adentro había una serie de criminales muy notables, y el que era más divertido era Goyo, porque todo el mundo sabía algo de Goyo, era casi como el santo. Tú preguntabas por el santo y alguien sabía que se llamaba Rodolfo Guzmán, y todo el mundo sabía que se apellidaba Cárdenas y que había estado por ahí favorecido dentro de la cárcel. Ahorita que mencionas al santo, y que es el motivo de inspiración de tu primer película, en efecto tocas un personaje de la ficción, pero también desafortunadamente Goyo Cárdenas es un personaje de la realidad y de la parte oscura de la vida de esta ciudad. No, sí, seguro, pero los dos están en la mitología, entonces por razones distintas, pero el hecho es que uno crece en la urbe, y entonces hay una serie de tics culturales que supongo que no son los mismos de gente que estaba en otros lugares. Yo fui niño en los años 60 en la colonia industrial, y por ahí había gente que entraba y salía de Lecumberri y nos platicaban cosas, y luego se decían cosas bárbaras, que el señor había masacrado a 20 muchachos, que luego que habían ocultado los crímenes, que nada más habían dejado que salieran 4. Muchísimos años después yo ya había hecho La leyenda de una máscara, todavía no decía La leyenda de una máscara, sino que en los años 80 él salió de la cárcel
Y resultó que los medios masivos de comunicación lo adoptaron casi como un héroe. Entonces un día yo encendí la televisión y lo estaban entrevistando, pero sobre su tesis, porque se acababa de recibir en la licenciatura en Derecho en la UNAM, y había hecho una tesis sobre el derecho de los inimputables a ser tratados como pacientes y no como reos. Y entonces le abrieron las puertas de los noticieros, lo exhibieron y jamás dijeron quiénes eran las víctimas. Entonces, pues yo me fui a la hemeroteca, y en la hemeroteca me sorprendí por el escenario histórico, porque nadie había ubicado a Goyo en su momento histórico. Yo, como estoy formado por ciencias políticas, donde todo hay que verlo en su momento histórico, pues cuando vi que tú veías la prensa y te informaba sobre cómo estaban avanzando las tropas nazis sobre las estepas rusas, y en la página siguiente estaba estudiante monstruo asesina a 4 jovencitos, entonces se mezclaba con la historia. Y luego me puse a indagar qué estaba pasando en la Ciudad de México, y me pareció muy interesante que se estaba haciendo el tratamiento del apagón bélico, porque un poco para infundir el terror e imponer disciplina militar a la población de la Ciudad de México, se declara la guerra en mayo. El presidente Ávila Camacho sale diciendo que nos hundieron 2 barcos petroleros, uno fue el Potrero de Villano, se supone que esos fueron submarinos nazis, y entonces se crea una militarización de la sociedad y se pone toda la sociedad a funcionar para la primera práctica de oscurecimiento. Y me sorprendió que el primer día del oscurecimiento del primer oscurecimiento, agarraron a Goyo y descubrieron los 4 cadáveres. Entonces se mezcla Goyo con el suceso del apagón, y eso me llamó la atención para hacer la historia. La escribí muchas veces, tengo varias versiones, unas en chiste, otras en no chiste, en fin, que cuando llegué a la posibilidad de producirla, pues fue el guión que escogieron los señores que pusieron el dinero. Entonces yo soy muy obediente y seguí las reglas, y aquí está la película. Nos entretuvimos mucho haciéndola. Sí, yo recuerdo haber estado en algún jurado, porque para elegir los proyectos que se filman nos invitan a varios cineastas a... Sí, me ha tocado. Te ha tocado, a mí también me tocó, y bueno, yo fui uno de esos jurados que di mi voto favorable, Pepe. Ah, muchas gracias. Entonces, hay una bolsa de intereses creados por los que se mueven el cine. No, pero debo decir además que en ese caso tuve una participación creativa una vez que esto fue aprobado, y me acerqué a Pepe, nos encontramos en algún lado, y digo: Pepe, creo que tu película ya va, en fin, ya estaba todo encarrerado, estaba todo, y le digo: pero yo tengo una opinión, creo que deberías de filmarla en blanco y negro. Ah, es verdad. Sí, claro. Sí. Porque en alguna ocasión, cuando con tu primer película, La leyenda de una máscara, que he visto cantidad de veces, que la disfruto mucho, en una ocasión se me ocurrió mover la televisión, la vieja televisión, quedó como las del Santo, ponerla en blanco y negro para ver cómo se veía, y la disfruté aún más que a colores. Entonces, con esa idea me permití sugerirte que debería ser en blanco y negro. Y a mí me da mucho gusto saber que aceptaste. No, magnífico comentario, porque primero, el blanco y negro da atmósfera. Sí. Segundo, le da un carácter de documento a lo que nosotros íbamos a hacer. Y luego me permitió reproducir algunos encuadres que copié del periódico La Prensa, porque ahí había fotógrafos de fijas que hacían un periodismo extraordinario, la verdad. Entonces, pues yo, antes de hacer la película, me fui a sacar fotocopias de todas esas fotos y se las llevé a Claudio Rocha, que es nuestro gran fotógrafo de la película Bajo California, de Carlos Volado, también de alguna con Arturo Ripstein. Es un fotógrafo de mucha experiencia, Claudio. Entonces, pues le dije tu observación. Perfecto, porque vamos a hacer época. Y por aquí está Fernanda Vélez, que también trabajó
muchísimo en el aspecto época. Yo realmente debo de confesar que me dediqué a seguir instrucciones de Marisa sobre cómo dar la época, y descubrimos, para todos los que se preocupan por la falta de dinero para hacer época, claro que yo podía haber tenido unos 5 millones de pesos más para hacer esta película, pero no, al revés, nos los quitaron. Entonces eso cambió planes, etcétera. Pero en lo que sí acentuamos fue en el vestuario, aquí con Fernández, testigo de la investigación hemerográfica que hicimos, y luego también el maquillaje. Y pensamos que la época se va a dar en el close-up. Entonces lo que hay que ver es ver cómo se maquillaban las muchachas en 1942. Entonces ves en el periódico, y ahí en el periódico hay fotos de muchas artistas de ese año con cierto tipo de maquillaje en los labios, en la ceja, en la pestaña, y nosotros le llevamos eso a nuestro departamento de maquillaje, que eran Itzel y Nuri, y Fernanda en el vestuario, y luego la cámara encima de los actores, y eliminar todos los anuncios de Telmex y de Modelo para que no se viera que estábamos en el siglo XXI haciendo esta película. Así es que fue bastante entretenido recrear la época. Desgraciadamente yo ya tenía como 15 años con el guión, así es que no sé, a veces no entiendo al cine mexicano. Cuando uno le urge hacer una película, resulta que no lo puede hacer, y luego te tienes que esperar entre 3 y 15 años, entonces pues no parece muy lógico. Pero también, Pepe, digo, ahora es un mal consuelo, pero se gana en experiencia. Ese tiempo también favorece. Sí, pero también se pierden cosas en el camino, porque yo he estado pensando que si esta película fuera mi ópera prima sería de humor negro. Entonces, pero no es de humor negro, porque ya habían pasado cosas en mi vida que me pegaron para volver a leer la historia de Goyo cuando ya tuve la oportunidad de hacer la película. Y además ni siquiera logré mi objetivo, porque yo lo que quería era enseñar que el papá de Chela quedó hecho una piltrafa después de lo que le pasó con perder una hija de 19 años. Y me centré en esa situación de ver a Chela, y descubrí que había amor entre Goyo y Chela. Y entonces dije, voy a hacer una película que es un melodrama de amor de 1942. Intenté filmarla como si estuviéramos en esa época, y me puse a ver películas de esa época, mexicanas, por cierto, porque hay bastante películas mexicanas del género negro. Muy buenos directores. Y me estaba acordando también, probablemente el único antecedente que hay sobre de una película inspirada en Goyo Cárdenas sea una película de José Estrada, El Profeta Mimí, con Nacho López Tarso, por Arturo Rosenbluth y Pepe Estrada, y que trata un tema similar, pero es un fanático. Ellos no pudieron mencionar que su protagonista era Goyo, lo cual fue una pérdida para... Le tuvieron que poner El Profeta Mimí a la película. Y era un fanático religioso. Un poco raro, ¿no? Pero así opera la cosa en México. Sí, lo pusieron como fanático religioso, que no es cierto. Él era fanático sexual, no religioso. Coleccionaba calzones de las chicas, las medias, su casa estaba llena de cosas libidinales. Entonces, bueno, aparte muchas ventajas de él. Él tenía 27 años, sus compañeros tenían más o menos 20. Las chicas con las que se juntaba, pues ella tenía 19. Él tenía mucha experiencia, y la chica pues jugaba un poco con él, y él entró en esta crisis porque estaba enfermo desde chiquito le dio una encefalitis cuando estaba chico. Lo descubrió Alfonso Quirós Cuarón. Alfonso Quirós Cuarón hace la biografía clínica de Goyo. Entonces, pues pone ahí que a los 6 años le dio sarampión y tal. Y ahí sale que tuvo una enfermedad del cerebro. Siendo muy chico tuvo una alta fiebre. Don Alfonso por ahí le echa la culpa a esa enfermedad de todos los crímenes, yo no. En fin, es muy interesante todo eso. Yo me pasé muchísimos años con la historia, pero no es por obsesión mía, sino por culpa de la producción, porque los productores no querían entrarle a este tema. Un director que conocí y que quiso hacer la película fue Alberto Isaac, pero tampoco pudo, por el discurso priista defendiendo a Goyo. Eso estaba durísimo. Yo por eso ahora tengo el plan de hacer lo siguiente. Esta película la puedo dividir en 2. Capítulo 1, 40 minutos, segundo capítulo, otros 40 minutos, y ya tengo otros 15 capítulos.
pero tengo que recorrer como 5 sexenios del PRI, entonces pues no he conseguido el dinero. Pero ya sería comedia, y comedia de humor negro, porque lo que sucedió con él es que lo convirtieron en una especie de pop star. Entonces cuando uno iba al puesto de periódicos, ahí estaba la foto de Goyo, y había estado recibiendo al regente de la ciudad en Lecumberri, ¿qué era eso? Entonces, y luego cuando lo sacan, resulta que es estrella de la televisión, válgame. Luego vende libros y vende un chingo de libros. Oh my God. Entonces, pero vamos, si en pensamos, medio de todo eso yo quise aportar otra pieza a sí, ese ajedrez, y todavía me falta mucho por decir, pero pues espero que alguien se ponga en la producción. pues a mí me resulta, por decirlo menos, consternante, ¿no? Porque es el gran antecedente de toda la violencia y los crímenes que siguen ocurriendo a diario en todo el país. No puede ser tomado a chiste ni Exactamente, eso yo considero que criminal, ¿no? estuvo bien que yo cambiara de tono con la historia, porque haciéndole al humor negro te hubieras olvidado de las víctimas secundarias. Sí. Y las víctimas secundarias son los parientes de la que se muere y del criminal, porque esos son los que quedan afectados. No sé, estaba viendo a la pobre mamá del muchacho que secuestraron. Pues ella se estaba desmayando en el funeral, mientras aquí estábamos en actos políticos muy notables. Entonces, pues así es México. El papá de Chela era un abogado forense. Su hija preferida era de dos hijas. Yo saqué a una. Yo me di bastantes libertades con el guión. El guión no es totalmente fiel a los personajes, porque el guión lo haces de acuerdo al dinero que tienes. Entonces tuve que eliminar personajes y tuve que eliminar secuencias que eran costosas. Entonces pues lo fui reduciendo y busqué al narrador, y aquí está. Es Norman Delgadillo. Norman, bienvenido. Al final a la hora de hacer el guión, él es un actorazo. Pensé que él podía representar muy bien al Calavera, quien es un personaje que desaparece del periódico. El día que descubren los crímenes, lo atrapa la policía y le echan la culpa de varios de los crímenes. Y el pobre no era más que un estudiante de ciencias químicas que había tenido la mala suerte de estar en el mismo salón de Goyo. Entonces fue acusado de los crímenes. Pues por supuesto que ya no estudió química. Entonces, pensando en eso, dije, bueno, pues él va a ser el narrador de esta historia. Y yo reescribí el guión completo pensando en que él era el narrador y que era un amigo que había estado junto a Goyo viendo todo esto. Ahí me vi en la necesidad de buscarle una historia de amor al Calavera, y entonces inventé a Paquita, que ahora es el personaje que más me gusta de la película, porque Paquita es un personaje de ficción, no está en la realidad y no está en los periódicos. Ese lo inventé completo para tejer toda la relación entre los personajes, porque sí me resulta muy lógico como guionista que un muchacho de 20 años pues tiene una novia y tiene conflictos con su novia. Entonces aquí pensé que Paquita podía ser alguien más liberal que Graciela. Graciela tiene reticencias al amor, quiere llegar virgen a su boda, ese era su sueño, y en cambio Paquita era más proletaria en sus ideas del amor. Y bueno, pensé que era bonito que se entregara al Calavera, chantajeándola, diciéndole, no, es que me voy a la guerra y todavía no hago el amor. Entonces puse eso y me divertí mucho con Paquita, y luego le agregué a Agustín Lara. Y por ejemplo, descubrí que la clave azul que suena aquí en realidad es la rúbrica de los conciertos de Agustín Lara. Y bueno, dije, bueno, pues será la rúbrica de la relación entre Jorge Roldán y Paquita. Y ese fue el trabajo que hice. Pues hicimos esta película. No está Marisa, que fue la productora, y claro que ella induce muchas de las cosas que nosotros hacemos. Siempre nos está diciendo, hazle mejor así, hazle mejor asado. Ella fue la productora de esta película. Y bueno, yo lo que siento es que sí es un logro haber hecho la película, porque fue a contracorriente totalmente durante más de 20 años. El guión es una cosa surrealista, porque lo aprobaron varias veces, pero nunca pude hacer la película. Y por ahí recuerdo a Miguel Mora, con el que tuve
muchas complicidades en el cine, porque esa generación del CCC es una generación muy divertida, con Pancho Atié, Marcelo Yacarino y ellos, ¿no? Así es que Miguel y yo platicábamos mucho de nuestros proyectos, y claro, él supo de esta historia también. Todos lo supimos. Sí, todo el mundo lo sabía, y todo el mundo sabía que yo no podía hacer la película, entonces fue rarísimo. El caso es que se abre una puerta para producir, y de pronto llega un señor que dice: oye, yo puedo conseguir dinero para que hagan una película, ¿ustedes tienen guiones? Pues sí, tengo guiones. ¿Y cuántos tienes? Pues tantos. A ver, dámelos, y ya le doy los guiones, y escogió 2, y pues sí, una era esta. Entonces, la fórmula del doctor Funes. Ajá. Y entonces me pareció que era bonito que primero yo hiciera una película para niños y luego hiciera una terrible historia sobre este criminal. Ahora voy a intentar hacer una comedia. Pepe, yo recuerdo, hemos estado viviendo años muy violentos en el país, y recuerdo haber escuchado en provincia, en Durango en particular, que de pronto el cine mexicano estaba banalizando la violencia, ¿no? Y creo que en este sentido la película no lo hace. No quisimos hacer eso. Marisa me hubiera pedido el divorcio. Si lo analizo, porque lo que sucede con la lectura de la historia es que primero la hago yo como estudiante de periodismo, cotorreando el punto sobre la historia de México, y es puro pitorreo sobre bueno. Pero luego aparece la noción de las víctimas, y ahí voy a las chicas prostitutas que él mata. A mí me sorprende mucho leer los reportes de las autopsias, porque ahí sale que es una niña de 14 años, otra tiene 15 y otra 16, y sale su estatura y no miden más de 1,50, una mide 1,47, pesa 50 kilitos, la otra tiene 16 y pesa 1,48 y tiene 16 años, Dios mío. Y aquel güey las levanta en la calle, se las sube a su coche, se las cotorrea, las mata, y luego inventa que tuvo una escena orgiástica y que las dejó satisfechísimas. La verdad, demasiado cinismo. Y por ahí uno empieza a ver, bueno, ¿y las chicas qué? Y en el periódico aparece 5 días después de que se descubren los cadáveres, llega ahí una campesina cuya hija se había venido a prostituir a la Ciudad de México, y hay un pinche dramón ahí en medio de la triunfal reforma agraria del PRI. Entonces, pues, ¿qué es eso? Ahí es donde uno pues ya mezcla lo que aprendimos en el cine, que pues no hay que ser tan complacientes con nuestros asesinos, y en el cine mexicano eso pues ha sido una locura. Yo no quiero ni pensar, ha habido muchas equivocaciones en la forma de enfocar, pero también ha habido muchos aciertos, porque los directores que han hecho películas sobre esos temas pues realmente han sido unos maestros, ¿no? Y en ese sentido es importante que el director reflexione sobre el tema que va a tratar, justamente para poderle dar ese equilibrio frente al público que la va a ver. Yo soy partidario de dar a conocer que los directores sí piensan en el tema y en la trama, porque después se cree que uno nada más anda de frívolo ahí relacionándose con las actrices para decirles acción, y eso no es verdad. La situación es que también los directores, los cineastas, pues tenemos un aspecto intelectual. Claro, el cine tiene la enorme gracia de ser una actividad muy física, en la que no se nota tanto. No puede uno estar viviendo como en una torre de marfil. El cine hay que hacerlo, hay que irse a la calle, hay que irse a tratar con todas las personas con las que van a aparecer en tu cuadro. Tienes que explicarles, tienes que decirles de qué va, y te tienes que ganar la confianza de la gente para que la gente haga lo que tú le dices. Realmente sí es muy sorprendente. Creo que tú sabes bien que yo estoy un poco equivocamente como director, porque yo planeaba ser escritor de cine y luego me volví director porque así está. No porque yo estuviera pensando desde antes que iba a ser director, yo quería ser guionista nada más. Ahora soy un guionista que hasta produce sus películas en la madre. No eres el plan, pero aquí estoy. Y sí es divertido, porque el cine no te permite quedarte como un intelectual de escritorio ahí metido en la torre de marfil. Tienes que salir a la calle, tienes que ir a ver las cosas. En esta película yo pedí una cantidad de dinero que me permitía hacer foro en Estudios Churubusco.
pero nos dieron baje con 3 millones de pesos en el presupuesto. Entonces tuve que bajarle 2 semanas al rodaje y reinventar toda la producción, y entonces fuimos a buscar locaciones a Tacuba, y eso se convirtió en una aventura muy padre, porque Tacuba es un lugarzazo, ¿no? Con una tradición desde antes de los españoles. Ahí ya había gente que estaba haciendo sus cosas, es bastante ritual Tacuba, digamos. Entonces, cuando nosotros llegamos ahí, fuimos al callejón, que está a la vuelta de la facultad de lo que fue la Escuela de Ciencias Químicas, y pues sí salieron ahí unos cabrones así, ¿qué pedo? Ustedes ya quieren filmar la historia de Goyo. Y nosotros, pues sí, pero ¿ustedes qué? No, pues es que sabemos que sí fue ahí. ¿Y quién está haciendo el making of? Le dije yo a José Ramón Chávez, que era el asistente de dirección. Así es que las aventuras atrás de cámara están bien buenas. Y luego encontramos esta locación, nuestro Boy Scout de locaciones encontró esta locación. La fuimos a ver, pero dije, pero a ver, vamos en la noche, porque vamos a estar ahí de noche. Y sí, pues sí nos gustó, sí encontramos una casa que es propiedad de un muchacho que la ha heredado de 3 generaciones, y la casa está ahí desde 1900, o sea que ya estaba ahí la casa cuando Goyo andaba en sus andanzas ahí. Y luego empiezas a ver cómo se hace todo el argumento, porque Goyo entra a la Facultad de Químicas, ahí hace amistad con el Calavera, y el Calavera conoce muy bien Tacuba, y como Goyo tiene la beca de Pemex, dice, vamos a poner nuestro laboratorio para estudiar. Y el Calavera es el que le dice, aquí hay un terrenito con una casita, ¿por qué no vamos y la vemos? Y entonces Goyo la renta, y ponen ahí un laboratorio, y al poner ahí el laboratorio, aquello se vuelve un antro, porque empiezan a ver quién lleva a su novia, quién trae a la chica. Esa era como una intención que tenían con ese laboratorio. Me sorprendió ver que estaba a 4 cuadras de la Escuela de Ciencias Químicas. Entonces ellos se llevaban las tareas de ciencias químicas al laboratorio. Luego el hipócrita de Goyo, como está calificado en la prensa, pues jamás le dijo cuáles eran sus andanzas en la noche a Jorge Roldán. Jorge Roldán ingenuamente sigue toda la historia de él, mientras el otro mata a 3 mujeres. Y nadie se da cuenta. Y es porque las chicas eran prostitutas callejeras. Sí, es muy, en la película es muy oportuno cuando dice es que eran prostitutas, y la gente dice, ¿y eso qué? ¿Qué tiene que ver? Pues sí. ¿No? Sí. Porque sí, en efecto, es una idea que está como muy generalizada, ¿no? También es sorprendente que entre el personaje de Úrsula. Sí. Porque resulta que entre los periodistas se pelearon el protagonismo de hacer la crónica de lo de Goyo. Eso lo derivo yo, como periodista que fui, y buscando en varios periódicos. Sí, claro, porque de pronto veo que en la Procuraduría los señores, a pesar de que el papá de Chela era un abogado forense con influencias, lo tiran a loco, porque están en el último día de agosto. O sea que al día siguiente era el informe del presidente. Entonces, el informe nada menos que de 1942 con la declaración de guerra. Entonces, el señor va y les dice a los de la policía, no llegó Chela, ¿qué hago? Y ellos, a espaldas del abogado, del papá de Chela, califican el hecho como una vulgar huida de una chica con el novio. Y dicen, hay que mandar un agente porque la gente va a poder indagar las huellas de la chica. Y entonces el personaje de Úrsula sí es verdadero, es la agente de Dorantes. Y ella va ahí modestamente a hacer toda la indagación, y como el papá le había dicho, estaban en ciencias químicas y ahí estaba Goyo, pues va a investigar la ficha de Goyo, y ahí se da cuenta que tenían un laboratorio. Y lo del pie también es cierto, ese periódico está en la prensa. Esa foto, ella pisó el fango y saltó el pie y pensó que era Graciela. Entonces fue corriendo a decir, ya encontré el cadáver de Graciela, y resultó que había 4. Y luego resultó que vino el apagón, y en el periódico lo ves, y el apagón es tremendo. El oscurecimiento de la Ciudad de México fue una cosa cabroncísima. Se apagaban todos los radios, sonaba una alarma, se paraban todos los automóviles, los tranvías, todas las luces, todas las marquesinas, todo mundo quieto hasta que pase la alarma, y mientras se oía una patrulla, ¿no?
y la gente pensaba que por ahí se iban a oír los motores de los aviones de la Luftwaffe pero fíjate bombardeándonos. la ligereza con que las cosas son tomadas. Hay una canción muy famosa que se llama El Apagón, que celebra que hizo como famosa chiste. Yuri. Claro, por supuesto, y antes Te anuncio que están carísimos los derechos. Sí, claro, pero qué forma de aligerar todo este tipo de cosas que pueden llegar a ser terribles. Claro, pero El Apagón es una canción divertidísima y de mucho talento. Porque no habla de las circunstancias históricas en que se da el apagón. Bueno, es que el México más hipócrita es el México de Ávila Camacho. La esposa del señor general le quiso poner calzones a la Diana. Entonces, sí, ella tenía una junta de señoras que cuidaban la moral de medio mundo. Entonces eso era algo terrible, porque todo el mundo en la hipocresía. Pero ahí los que tenían sentido del humor, pues compusieron El Apagón. Es el efecto de la censura, ¿no? Que también se ve en el cine español, ¿no? Con un cineasta como Berlanga, que sí, contra la censura él hace cosas geniales. Habíamos comentado ya que Marisa y tú habían tenido muy buen tino, si se le puede llamar de esa manera, con sus repartos. Han recurrido a presentar actores muy jóvenes que luego han tenido una carrera en el cine mexicano muy interesante. Y bueno, aquí está Gavino. Sí. Gavino y la misma Sofía, que ya habían trabajado contigo, con sí, ustedes, sí, desde Perfume de Violetas. Aquí estamos haciendo casi el debut de Norma en el largometraje, sí, porque ya había trabajado en muchas otras cosas. Y entonces ustedes se han arriesgado a llevar nuevos rostros que luego han fructificado muy bien en el cine y en el medio en general. Sí. También estaba Diego Luna. Ana Claudia Talantón, la debutamos nosotros en El Cometa. Pero Gavino, por ejemplo, es un actor que repite desde Perfume de Violetas y que aquí lleva. Ahí te va. Eso de A Gavino lo conocemos desde chiquito porque es hijo del Rolo. Claro. Entonces, luego cuando Pía entra a la prepa al Madrid, ahí coincide con Gavino. Entonces Marisa estás dirigiendo Perfume de Violetas y le dice a Pía, oye, dile a tus compañeros a ver si alguno quiere venir a salir de extra en Perfume de Violetas. Y ahí llega Gavino. Entonces Marisa lo pone de novio del personaje de Jimena Ayala. Y Gavino resulta que le cae bien a todo el mundo, todos los que lo ven dicen, ese actor, y era Gavino. Entonces Gavino ya lleva no sé cuántos largometrajes, con Nico, por cierto, que sí, el director que hace muchas películas. Y con nosotros ya es la cuarta película. Luego también Sofía Espinosa debuta con nosotros en La Niña en la Piedra. Norman debuta ahora en esta película, en el largometraje, quiero decir. Martín Altomaro en Anoche Soñé Contigo, dirigido por Marisa, 14 años Martín. Jimena Ayala, Nancy Gutiérrez, Ana Claudia, Diego Luna, su segundo largometraje con nosotros. Luis Gerardo Méndez, yo lo debuté en Manos Libres. José Carlos Femat, que por ahí me pareció verlo, y va conmigo a la siguiente película. También debutó ahí en Manos Libres. Nosotros no hemos tenido nunca un prejuicio por las nuevas personas. Evidentemente todo el mundo debuta, todo el mundo tiene que hacer por primera vez alguna cosa y uno ve, bailas bien, sigue bailando. Entonces es más o menos esa la idea. Pero lo han hecho, pues, digo, con muy buen tino. Es que Marisa se dedica mucho a los actores. Ella ha hecho mucho trabajo de metodología teatral para escoger a los actores y hace súper buen casting y bueno, pues ella siempre está dando opiniones sobre los actores pero entonces se volvería casi posible dilucidar cómo se dividen las tareas Marisa y tú, ¿no? No, nosotros estamos educados en el CCC con la regla del director manda en el set, pero fuera del set pues no manda el director, manda el dinero. Entonces pues eso lo platicamos, aquí está la gente del equipo como Fernanda, el propio Norman lo sabe, Astrid, todas las gentes que están aquí, que colaboraron con nosotros, y les agradezco su entrega y pasión. Pues para nosotros es maravilloso que puedan entrar a discernir una cosa, de saber exactamente quién es el director. Cuando hemos decidido que los dos somos directores, tampoco ha habido ningún problema. Y también cuando Marisa es la directora, pues ella es la directora y yo soy el productor y me encargo como de poner la mesa y que esté todo en su sitio para que llegan y se atasquen. Luego, si algo les queda mal, mi hija, volverlo a hacer cuesta un chingo de dinero, ¿qué hacemos? No hay error, el margen de error es mínimo.
sobre todo si es negativo, ¿no? Entonces esas cosas las elucubramos, pero es educación de cine. O sea, ya sabemos que en el set es el director, en el escritorio el guionista, en la oficina el productor. Yo soy una especie de showrunner ahora, a huevo, no porque quiera. Me toca hacer varias cosas en una película, preferiría hacer menos, pero también es por salario, porque se gana muy poquito. Un director no se hace millonario con una película, un guionista tampoco, un actor tampoco. Y con varias, Pepe. No, todos ponemos mucho de nuestra parte, invertimos vida, tiempo, dinero, alegría, todo, enojos, todo va incluido ahí. Y el chiste es ver cómo conservar el centro mientras estás haciendo la película, porque va a haber de todo. En mi set ha habido gente que se roba una caja de herramientas y la mete abajo de su coche. Entonces, oye, güey, estás despedido. Entonces, o sea, va de eso a la señorita que cree que es una gran estrella y me tiene que cobrar 100,000 pesos más. Digo, bueno, entonces no estás en la película. Adiós. Y ya. Entonces, pues así es. Hay que ser pragmático y serio a la hora que haces una película. Aunque sea una comedia loca. Entonces, a Rafa Tonatiuh se lo he dicho. Está bien, estás loco, güey, pero cuando vas a producir la película, pasa en serio, va a haber alguien que te está cuidando el dinero y al final hay que hacer una auditoría y te van a revisar papel por papel en qué te gastaste el dinero. O sea, somos serios los cineastas, gastando el dinero, gastando el presupuesto. Tenemos una empresa, nuestra empresa le da 100 puestos de trabajo cuando hacemos una película, por muy independiente que sea. Una película necesita unas 80 personas. Antes, en la preparación, en el rodaje, en la post, necesitamos a los estudios. Eso es el cine. El cine no es barato, no es una cuestión de irse ahí a hacer una cosa con el celular. Eso no existe. No se dejen engañar. Si quieren pasar su película en la sala de Cinépolis, tienen que invertirle 5 millones de pesos mínimo en la postproducción. Esa es la realidad. Entonces, pues sí se puede contar con un celular, una historia. Pero esa historia no va a pasar en Cinépolis Universidad si no le ponen 5 millones de pesos a la película. Esa es la realidad. Y para hacer las películas, pues hay que traer a la gente. ¿Quieres que la gente se comprometa 10 semanas contigo? 3 de preparación, 4 o 5 de rodaje, en el doblaje, 1 semana de doblaje. O sea, son exigencias muy fuertes. Y Maris y yo comprendemos eso y es conveniente trabajar con actores primerizos porque cobran menos. Por eso, como no son estrellas ni saben lo que tienen que cobrar, y van y se ajustan a la tarifa de la ANDA, y las tarifas de la ANDA son bien pobres, la verdad. Los actores y las actrices necesitan más dinero porque sacrifican mucho cuando están frente a la escena. Sin embargo, tienes ahí a María Rojo y Alberto Estrella. Pero María Rojo, Juan Carlos Colombo. María Rojo solo nos hace una exigencia nada sencilla. Acomoda el plan de trabajo a mi agenda. Entonces nosotros lo acomodamos. Perfume de Violetas se hizo en fines de semana, porque María Rojo y Arcelia Ramírez tenían teatro, telenovela, comedia, no sé qué. Entonces nosotros pues filmemos sábado y domingo, que ellas no trabajan y pueden venir. Y así, entonces hacemos negociaciones con ellas. A María Rojo la amamos, Arcelia y Marisa tienen muchísima complicidad. Y luego cuando llega una chica joven, pues ellas le enseñan. Cuando llega un chico joven, ¿con Norma no tenía algún consejo? Varios, muchos. Ni me enteré, pero más bien nos hacemos amigos y luego vemos cómo resolvemos la bronca. Ahora tienes que llegar por acá y bajar y subir y a veces les pides cosas extravagantes a los actores, ¿no? Pepe, muy divertido. Una pregunta extra cinematográfica. ¿Ah? Tengo varios, yo creo que, no sé si años, pero muchos meses viéndote con el sombrero puesto siempre. No te lo quites, por favor. Quiero ser como Raymond Chandler. Sí, entonces me llama mucho la atención. Estemos donde estemos, Pepe no se quita el sombrero. Pero tengo 3, ¿eh? No. Sí, no se puede. Pero resulta que en la película Goyo Cárdenas, Gabino Rodríguez trae siempre el sombrero y lo primero que hace, inclusive antes de salir del salón de clase, que es el único lugar donde se lo quita, se pone el sombrero.
¿eso fue a propósito? ¿De dónde sale esta idea de que vaya con el sombrero puesto siempre Sí, hasta en la nada cama? más de puntada, creo que se le ocurrió a Gavino. No, el sombrero, si te acuerdas de la leyenda de una máscara, que no tiene época. La razón es, no tenemos dinero para recrear una época con seriedad, pero sí podemos recrearla en puro desmadre. Entonces, pues yo dije, los personajes van con sombrero, eso me ayuda al thriller. ¿Y por qué? Al cine negro. Y te quería preguntar, Ya llevo varias películas con personajes con porque sombrero. hay una película de Vicente Minelli, Some Came Running, que no recuerdo el título en español, Frank Sinatra, Dean Martin, Shirley MacLaine. Dean Martin no se quita el sombrero en toda la película, salvo en un momento crucial, para que sepamos que él delató a su amigo. Sí, entonces de ya. pronto es Sí. extra cinematográfica y no, también pensé que No, habría... ahí te va una cosa no tan extra cinematográfica. El primer día de llamado de Pedro Armendáriz Jr. en la leyenda de una máscara, llegó dando esos pasos que él daba así, haciendo tronar toda la duela, y traía un sombrero. Y entonces me dijo, Pepe Will, este sombrero era de John Ford, cabrón. Ay, cabrón, yo casi me hinco con el sombrero de John Ford. Y me dijo, te lo presto el día de hoy, güey, que me das llamada y ching, que me pongo el sombrero de John Ford. Mi primer día con Pedro Armendáriz. Era un sombrero que John Ford le regaló a Pedro Armendáriz padre, haciendo una de esas películas que hicieron en Nuevo México. De hecho, Pedro Armendáriz... Extraordinario sombrero, Juan. Eso fue un ¿Cómo? bautizo Claro. de Pedro Armendáriz. Le dije, Pedro, regálame el sombrero. No te lo puedo regalar, es de John Ford, güey. No, tenemos que Un decirles recuerdo de mi que papá. en la película El hombre quieto aparece Pedro Armendáriz Jr. Hay que buscarlo, pero está ahí, porque acompañaba, fueron a visitar al Fue tan notable el asunto del sombrero de Pedro Armendáriz en ese rodaje que Damián Alcázar al final me regaló un sombrero. Y me dijo, señor, aquí está el sombrero, a ver cuándo hacemos la siguiente. Lleva 27, no, ya 30 años esperando que hagamos la parte 2 de la leyenda de una máscara. Y ya le dije que sí, pero ahora, ¿con qué sombrero? Esa es la pregunta. No, bueno, es divertido hacer cine, sí se lo recomiendo. La parte jodida es la administración. La verdad que yo creo que ahí hay que aceptar la maquinaria. El sistema de producción del cine mexicano está de la chingada. Un director se tarda entre 5 y 10 años para hacer la película que sigue. Eso no es posible. Y es una cosa que estoy oyendo desde Pepe Estrada, cuando fue nuestro maestro. Porque Pepe ya se quejaba de que había hecho una película con el pelo oscuro y la siguiente ya estaba con el pelo canoso. Entonces, más o menos y la esa siguiente no la dinámica, alcanzó a hacer. con esa dinámica no existiría John Ford. Simplemente, o sea, hay que aceitar la maquinaria. Hay que pensar que hay una industria y que se necesita fluidez y continuidad en el trabajo de directores que han demostrado que lo pueden hacer. Y luego una cosa que sí digo a favor de Marisa y mío es que nosotros siempre hemos querido hacer películas convencionales desde el punto de vista narrativo, académico, para que la película se entendía por toda la gente. Nunca hemos pensado en hacer películas mirándonos el ombligo, de cámara fija y 10 minutos sin que pase nada. Nosotros queremos acción, peripecia, drama, chiste, amor y lágrimas, si se puede. Entonces, bueno, pues ojalá y la siguiente sea más divertida. Me puse un poco serio con esta película, pero prometo liberarme. Además, estoy seguro que la vamos a ver aquí algún jueves. Segurísimo, sí, no, yo tengo varios planes. Y Marisa también tiene varios, entonces somos un problema. Antes, le digo a Marisa que antes éramos directores jóvenes que queríamos hacer una película. Ahora somos directores viejos que queremos rescatar las películas que hicimos y hacer nuevas películas. O sea que supongo que somos un problema. Pero lo tienen que resolver porque si nuestro guión avanza, les prometo otra película. Pepe, es muy importante para estos jueves. También nos hemos hablado un poco de más nosotros, pero es muy importante la participación del público porque Sí. tiene el privilegio de tener aquí al director con nosotros. Así que si alguien quiere hacer un comentario o una pregunta, también está el actor, la diseñadora de Aquí está vestuario. Norma, está Astrid, está Fernanda. ¿Quién más habla de la película? Ya se fue alguien, sí. Pero en fin, Bueno, adelante. adelante, sí. Sí, buenas tardes. Buenas. Felicitarte, Pepe, por tu trabajo. Gracias. Yo vi Roma y dije, no, bueno, eso es por gusto, pero creo que esta fotografía todavía le puede enseñar a Roma.
es un punto de vista personal. La otra... Tienes razón. Está muy bien la foto. Es con una cámara muy chingona que se llama Alexa. Carísima, por cierto. ¿Qué más? Y eso que tú no estás nominado. Pero en fin, la otra película con base en, bueno, en el nuevo gobierno. Sí. ¿Cuáles son tus perspectivas? ¿Tienes alguna esperanza? Sí, claro, el cine nunca para, no importa la crisis. El mejor ejemplo de que el cine sigue a pesar de la crisis es la Primera Guerra Mundial se filmó completa. La crisis de la Segunda Guerra produjo el neorrealismo italiano. ¿Por qué? Porque los cineastas no tenían dinero, pero tenían cámaras, negativos y personas para contar su historia. Eso dijo Rossellini. Hicieron obras maestras, entre otras El ladrón de bicicletas, que creo que todos lo hemos visto y sabemos que es una obra maestra impresionante, hecha con muy poco dinero. Que alguien me explique, esa película llega, la van a ver dentro de 50 años, o sea, que hay que tener fe en el cine. Sí se puede hacer con una cámara, y ya cuando estamos todos asustados en medio de la crisis. Fíjense y verán que el cine no ha parado, a pesar de las políticas que diríamos pueden ser hasta en contra, pero no, el cine no para. ¿Por qué? Porque hay espectadores como ustedes, por eso. Si hay espectadores, seguirá habiendo cine mexicano. Así es que es por eso. Yo no digo que vayan a ver nada cine mexicano, no estoy loco, yo he visto muchísimo cine mexicano y creo que sería el peor tormento, 24 horas viendo películas de los estudios América. ¿Cómo quedaría? No, pero el cine sigue malo, bueno, regular, da trabajo, es industria cultural, da mensaje, tiene profundidad, te puedes reír, o sea, es una gran cosa. Y además, para mí es el arte narrativo más importante del siglo XXI, háganle como quieran, del cine para abajo, todo se da. Pero lo máximo es la pantalla en una sala oscura. Sí. Gracias por tu pregunta. Sí. Algo que quizás sea conveniente agregar a todo este desarrollo es, tanto por la radio como ahorita con la función que se nos ha proporcionado, y sería conveniente el ahondar más en el personaje, en su biografía. Hasta ahorita no sabemos de su familia, de su deceso, de su origen de nacimiento, una. Y dos, dentro de el contexto del 42, mencionar también algo que trascendió como un crimen con León Toral. Y claro. León Trotsky, León Toral antes en el 28, 29, y León Trotsky ya en el 41, 42. Ajá. También sería bueno enmarcarlo. Gracias, muy buena observación. En cierto momento, yo escribí este guión como en 6 versiones. Tengo una que es en falso documental, donde hago un recorrido por la historia de México que desemboca en ese criminal, porque también es algo que no hay que negar, somos esclavos de la historia todas las personas. Así es que también el criminal es un resultado de una historia. Yo no puse más detalles en esta película por miedo, porque mucha gente me dijo que había problemas con los derechos de autor del nombre Goyo Cárdenas. Entonces eso pues entra como censura al guión, porque yo sí sé dónde está enterrado, también sé dónde nació y también sé quién era su papá, su mamá y sus hermanos, pero no me quiero meter con ellos porque ellos no tienen la culpa del monstruo que era él. Entonces, si hago un documental, pues lo haré con otros nombres, le pondré Goyo Bárcenas o algo así, por respeto a la familia de ellos, que no tienen nada que ver con él. El único loco de esa familia es él, no los otros. Pero pienso que sí hay más responsabilidad histórica. Y en efecto, lo de Trotsky tiene que ver, porque ahí empezó Alfonso Quirós Cuarón como investigador, y luego a él, como quien dice, le dieron a Goyo para que lo analizara, y ahí por ahí anda el libro, lo puedes ver, es Estrangulador de Mujeres,
y ahí está todos los detalles de Goyo, su estatura, su peso, dónde nació, quién era su papá, qué se dedicaba, su mamá, todo el rollo está ahí. Pero esa es una investigación clínica. Yo hice una película para el público, así es que cuidé unos detalles, a lo mejor equivocadamente. Pero les cuento algo, cuando hice La leyenda de una máscara, mis diálogos tenían como ciertas peladeces. Y me habló el director de la empresa y me dijo, no puede ser que hagas una película para niños con tantas groserías, las tienes que cambiar. Y entonces dije, puta, esto es censura, pero si no cambio las groserías no me van a dejar hacer la película. Me fui a mi casa y empecé a cambiar y resultó que mi película se volvió más cómica. O sea que en lugar de decir chinguen a su madre, el otro decía recorcholis. Entonces mejoró la película. Así es que aquí, como quise la misma apuesta, prometo que si puedo hacer documental pondré esos datos que estás pidiendo. Pero fíjate, Pepe, ahorita a propósito de las malas palabras, si hay un momento en que te das cuenta que no son necesarias o que se pueden sustituir por otras que son más efectivas. Claro, es mejor decir eureka que en nada. Y algunas otras cosas, porque creo que al final hay un público más amplio. Y cuando ves una película repleta de groserías, también se pierde la Sí, por los diálogos. es verdad. No es es censura, verdad. ni autocensura. Sí, no. Es una búsqueda de un equivalente. Sí, claro, no, además eso garantiza más público. Sin embargo, es contradictorio porque pues todos hemos estado en funciones donde en pantalla alguien dice una peladez y todo el mundo se ríe. La dice Carmen Salinas y el público. Ajá, entonces ahí hay como una medida que no estamos muy seguros de a dónde llegar. Pero bueno, cineastas haciendo cálculos equivocados. ¿Alguien más quiere participar? Rafa Tonatiu. guionista, actor, comediante. No, bueno, Ahí viene, se me lleva. Pepe, la recreación de la época me parece muy buena, no solo por la recreación visual y la mentalidad de los personajes, sino porque por momentos sí parece de esa época. El personaje Paquita, que mencionas que te gusta mucho, parece sacado de una película de Alejandro Galindo o de Ismael Rodríguez. Qué padre. Físicamente, cómo habla, cómo se comporta. Mi pregunta es de las películas que dices que viste de los 40 para darle esta textura visual, después de que Juan Antonio te dijo que lo hicieras en blanco y negro, la pregunta es ¿qué películas son? Tengo curiosidad. Una es Distinto Amanecer, Julio Bracho y diálogos de Javier Villurrutia, ya que te pones ahí a escarbar. Pero en la película sale Andrea Palma y sale Pedro Armendáriz. Aquí está Trid, ella participó de nuestro ciclo Los Crímenes, ¿no? Ya no me acuerdo qué película. Aquí la Cineteca nos prestó películas. Hicimos una lista, Maris y yo, y las venimos a ver aquí con nuestras actrices y nuestros actores. Bueno, porque importa mucho el mood. O sea, hay una cuestión de actitud que no podía hacer más que en los 40, oyendo esa música, viendo ese cine, ¿sabes? Con el radio como gran novedad, con esas revistas, y el cine era muy poderoso, y todas las chicas están impregnadas por algo que vieron en una película. Y entonces a Paquita la pensamos así, y yo la puse a ver hasta Una familia de tantas. A Galindo, que no es de 42, es como de 15 años después, ¿no? 40 antes de los 50. Es como de 48 por ahí, ajá, o sea que no es tanto, como 6 años después. Pero sí hicimos un recorrido por varias películas mexicanas para que vieran a tal actriz, a tal vestuario, y eso pues es muy divertido, más allá de toda la trivia, ¿no? Luego te paso la lista, por ahí la tengo en mi guión. Son todas las que hemos visto, ¿no, Rafael? O sea, finalmente creo que las podríamos ubicar hasta... Bueno, me volví más admirador de Gabaldón, por ejemplo, ¿no? Viendo La Otra, que es una película realmente fantástica, con un guión, una maestría ahí de director y de fotógrafo, ¿no? Pues ellos hacían películas, digamos, de mucha elegancia cinematográfica, y yo pues humildemente quise homenajearlos.
pensando que no puedo hacer una película moderna como las que hace el negro González Iñárritu, pero sí puedo hacer una como más viejita. Y eso intenté, ya sé que no es tan comercial la idea, porque ya alguien me dijo, no, oye, tu película parece de los 40. Ah, en efecto, eso quería. Sí, pues sí, entonces es un riesgo, porque el criterio comercial que circula hoy dice que una película de los 40 no es comercial, y también dicen que una película en blanco y negro no es comercial, cosa que se contradice 100% con Roma, película a la que yo sí aprecio mucho. La aprecio como fotografía, como dirección, como actuación, y a lo mejor sí hubiera querido que por ahí en la historia pasara algo un poquito de otro modo, pero fuera de eso es una gran película. Pero nosotros trabajamos antes este blanco y negro, y lo que hicimos con Claudio Rocha, Claudio, por ejemplo, que él trajo propuestas, ya traía una serie de películas que había visto, para tratar de llegar a ese resultado, y lo trabajamos mucho. Muy interesante trabajar el blanco y negro, por ejemplo, en el vestuario, porque el color cuenta muchísimo en el blanco y negro. Entonces, de pronto yo quería que saliera alguien con un vestido de cuadritos, y el fotógrafo decía, oye, ese vestido no sirve. ¿Por qué? Pues porque el fondo que vamos a tener y el vestido y tal, y entonces toda una elucubración, muy divertido. Y con Claudio, pues eso es muy fuerte, porque él es un fotógrafo muy culto y sabe mucho, ¿no? Entonces, pues él mandó en muchas tonalidades de la película, ¿no? Claro, yo me presto a todo lo que diga el fotógrafo, soy esclavo del fotógrafo cuando hago una película. Sí, gracias Rafa por luego vemos una película juntos para ver qué sacamos de ahí. Es un pirateo constante lo que hacemos. No, de veras, no. ¿Consciente o inconscientemente? No, bueno, nosotros hemos visto películas de Pasolini para hacer una película en Morelos. Así es que, pero eso la gente ni la pregunta, ni los periodistas, ni los críticos se enteran. Pero uno va y recorre a buenos cineastas, a ver cómo le hicieron para hacer esta escena, ¿no? Bueno, yo sigo viendo películas de Pasolini todo el tiempo. Bueno, no sé si eso es una influencia, pero él es un neorrealista contemporáneo, impresionante. Y el Evangelio según San Mateo, para mí es la mejor película jamás lograda sobre Cristo. El otro día me enteré que está embodegada en el Vaticano como obra para la posteridad, y es una película dirigida por un marxista. El que hizo, bueno, yo vi el documental de cuando fue a buscar locaciones y actores, se llevó a su fotógrafo y fue documentaleando todo lo que veía. Entonces de pronto encontró a un palestino chimuelo, él hizo un close-up y él en off dice, esta es la cara de un cuate que pudo haber estado el día de la crucifixión de Cristo, en tal, y vean el rostro, y vean cómo no tiene dientes, y es un documental maravilloso. ¿Y con qué está hecho? Con una cámara y un micrófono, y nada más los pasajes de avión. Luego le sale el Evangelio según San Mateo, obra para la posteridad, que la puedes ver y es una gran enseñanza para hacer películas históricas. Y ahora, para la Cuarta Transformación, tengo una idea para hacer una película que va a caer muy bien en este sexenio. A ver si es cierto mi teoría. Luego les cuento. La detención del Calavera parece no realista, como de ciudad abierta. Sí, La cámara desde el carro, cuando va ella corriendo y se regresa. Rafa, tengo que decirte que el cine mexicano está condenado a ser neorrealista, porque es lo más barato que hay. Hay que salirse a la calle y filmar, y luego ya te gastas dinero en la postproducción para borrar los anuncios del Bancomer. Esa es la condena que tenemos ahora, porque la ciudad ya no es como fue hace ni 10 años. Todo está en evolución. Ya yo pienso mucho en la clase media, voy a hacer una historia sobre, y ya no hay dónde, ya todo cambió, todos son penthouse, todos son condominios, es una alucina. Entonces está difícil, pero sí creo que realmente sí se puede. Claro, a mí me hubiera gustado tener, se los digo con toda sinceridad, $1 millón más para la secuencia del oscurecimiento.
porque esa secuencia sí tenía mucho costo, porque tenía que hacerse en noches, me la pasé pensando, puta, ¿cómo la resuelvo? Era un pedote, yo tenía otra puesta en escena, pero al ver la realidad del dinero que teníamos, con Marisa diciéndome, o haces esto o haces aquello, escoge. Entonces ahí tienes que decidir y pues se decide lo que se decide. Y luego tienes que resolverlo en el rodaje. Y aquí me sorprendí que pudiéramos recrear con cierta veracidad la época del 42, ¿no? El coche, por ejemplo, pues fue un problemón. Yo he hecho películas donde me le he pasado, lo juro, yo como director, empujando el coche para que entre a cuadro. Se nos descomponía mucho ese coche. Ahí está el testigo. Eso me pasó en La leyenda de una máscara, pedí un cocodrilo, traen el cocodrilo, me lo presentan, lo veo poca madre, digo, fin, perfecto, vamos a hacerla, arranquen el coche. Lo habían traído con una grúa. A ver que baje el director, a ver qué hacemos, ahí estoy empujando el cocodrilo. O sea, ¿qué es eso? Entonces el cine mexicano es chusquísimo. No te puedes encontrar carros bien hechos de los años 50, están todos jodidos. Los que los coleccionan son los proles, que tuvieron el carro del abuelito, lo tienen guardado, luego le metieron mano, le pusieron a un Chevrolet una cosa de un Ford, el carro cruje cuando lo mueven. Tú quieres un carro de esa época y te lo traen a tu set. En la madre, ¿quién lo maneja? Un señor que les está haciendo güey porque lo vienen empujando. ¿Cómo es posible? No, bueno, así es, la verdad. No pidan coches para sus películas. No van a encontrar, no les va a pasar lo que Spielberg, que puede poner 20 carros Buick de 1960. Pero más bien es al revés, no pongas carros en tus películas. No, yo sí, o sea, tú. Yo no puedo, a mí me encanta poner coches y tengo la ilusión de tener un coche padre. Por ejemplo, ahora que quiero hacer algo con El Ángel Enmascarado, he estado pensando mucho qué coche va a tener y lo primero que quiero es que funcione el coche. Bien, otra pregunta por ahí o ya nos vamos. A propósito de la locación, ahorita que estabas hablando de tus problemas, la locación de los papás, donde vive Graciela, me llamó la atención porque prácticamente es una casa con un mínimo de intervención, nada más. Es la Country Club. La Country Club es como el set del estudio Churubusco. Sí. Esa colonia, o sea, desgraciadamente ya se rodeó como se rodeó, pero esa colonia está hecha con la intención de que la gente que trabajaba en los estudios viviera ahí. Entonces, incluso el Santo, y ahí tiene una casa que es su propiedad. Muy bonita casa, por cierto. Y varias casas de ahí eran de artistas, de productores, de directores. Y entonces hicieron casas estilo California, estilo Los Ángeles, 1940, las que salen en una película que tengo muy presente, Chinatown, por ejemplo. Y esas están ahí en la Country Club. Por fortuna quedó encajonada y no la han destruido. Entonces todavía puedes ver algunas calles donde hay puras casas de los años 40 y 50. Son casas construidas por gente relacionada con el cine. Actualmente muchos comerciales, telenovelas, programas de televisión están hechos ahí. Es sorprendente cómo hay un montón de rincones en esa colonia que están en el cine mexicano. Entonces yo he usado varias veces esa colonia. Esa casa pues está vacía desde hace no sé cuántos años. Yo todos los días paso, la veo y dije, esta es la casa de Chela. Y entonces ya fuimos, indagamos quién es el dueño y ya nos dieron permiso. Nosotros metimos ahí unos muebles y todo bien. El problemota es que pasan los aviones que van bajando al aeropuerto muy cerca. Entonces el sonido directo ya valió mal. Ahí en Churubusco tienes que meterte al foro para hacer el sonido directo, que hay un ruido tremendo. Entonces así es, hay condiciones contra las que tienes que gobernar para que tu película quede bien en cuanto a la calidad. Esa casa sencilla de iluminar, pon una luz ahí atrás en la ventanita, ponemos una cortinita, ¿sabes? Así, y pues con gente que le gustan mucho los detalles, ¿no? Y con ellos trabajamos, son los que preferimos, son las gentes que le gustan los detalles. Sí. Por allá, alguien tenía... Hola, José. Hola. Bueno, yo tengo una pregunta. Bueno, es más como un consejo de cómo comenzar a hacer cine, los que queremos hacer cine, y también sobre la escritura del guión.
Sí, pues ese es el gran misterio. Yo soy partidario de que se le diga a la gente que lo principal es contar la historia y aprender a contar la historia primero en el papel. Mi experiencia personal es literaria y cinematográfica. Ahora estoy formulando que mi proyecto es literario cinematográfico, porque yo sí tuve el sueño de ser escritor. Luego pensé que al ver el panorama de que a los escritores no se les paga nada en México, o muy poco, y que la condena era ser un buen escritor, pero muy pobre, y dije, no, mejor soy un mal guionista y gano más dinero. Porque vi cómo estaban los precios y por eso me vine al cine. Entonces, ahora veo que se dan muchas clases de muchas cosas y no se dan clases de dónde salen las historias. Tengo un amiguito con el que estoy platicando sobre eso, porque también tiene esa intención. Creen que salen de la fantasía. No, la fantasía es resultado de la investigación. De la imaginación, pues sí, también puede ser, pero nosotros tenemos experiencias distintas, con distintas historias. Yo he escrito los guiones que hemos visto en pantalla, con estas historias, con Marisa de lectora, y diciéndome, este personaje no tiene el perfil aquí en esta escena, hay que cambiarle los diálogos y eso. Pero el núcleo original es la idea. ¿Quién tiene la idea sobre qué quieres hacer? Por ejemplo, ahorita hay un tema que está súper padre, y ya pienso que no está súper padre, mal usada la palabra, está terrible, pero es el del embarazo de las adolescentes, por ejemplo, ¿no? Que ahorita tenemos, estaba leyendo el otro día que en 2 años ya conseguimos 300,000 adolescentes embarazadas entre 14 y 16 años. ¿Qué es eso? ¿Qué estamos haciendo? Ahí hay 300,000 historias, 300,000 personajes de chicas que se descuidaron en una salidita de la secundaria y quedaron embarazadas. Pues ahí tienes una historia. Debe haber cuántas. Y así, todo lo que hemos hecho proviene de algo real. Hasta las películas de época que hemos hecho también. Y luego, claro, también está que tienes que pensarle en el interés de las personas. Y eso es desde que escribes la primera cosa en una cuartilla, 6 cuartillas, no sé cuánto. Ahora me estaba acordando del banco de guiones, del STPC, que pues yo estaba muerto de hambre, pensando qué va a pasar, salí de la escuela de cine, no hay trabajo y tal, y ellos inventaron que hicieron, digo ellos porque eran Julián, Jaime, Fons, ellos, Marcela, ¿no? Inventaron el banco de guiones. Sí, el sindicato de escritores cinematográficos ideó la SOGEN, ¿verdad? Y la SOGEN y autores, y creo que pagaban 6,000 pesos por argumento. Pues bueno, pagaban una si te cantidad aprobaban el argumento, ¿sí? Te daban como 6,000 pesos, sí, para que te fueras a escribir el guión. Entonces, Marisa y yo teníamos cada quien una historia, vimos cuántas cuartillas había que hacer, ellos te pusieron las reglas, escribe un mínimo de 5 cuartillas, y tiene que recibir 2 de 3 votos, y 2 de nuestras propuestas pasaron. Entonces escribí 2 guiones, el de La leyenda de una máscara y El peso del sol, y luego Miguel Mora me vino a contar, oye, están abierta la oficina de Conacine para entregar guiones. Y como él y yo habíamos estado intercambiando lecturas, yo estaba leyendo su guión y él el mío, resultó que me dijo, ¿por qué no llevas tu guión, el de la máscara? Y bueno, lo voy a llevar. Lo llevé, y también mi otro guión, los 2 fueron seleccionados para ser filmados. A mí me apoyaron con el guión de Pueblo de Madera en el banco de guiones y era, cinematográficos. o sea que lo que cuenta es cuánto dinero tienes para escribir tu historia, hija. Realmente, métete a escribir tu historia. Pero Pepe, también ahorita que hablas de la realidad, una premisa que nos daba el maestro Tomás Pérez Turrent, entre muchas, sí, era basarse en los sucesos que ocurren diariamente, y él hablaba particularmente de la nota roja. Las películas de ustedes están extraídas, claro, de la nota roja, no por el sensacionalismo, sino por el tema y los contenidos. Sí, ahorita que lo mencionas, es real, totalmente real. Tomás Pérez Turrent es el guionista de Canoa, también de Las Poquianchis y de otras buenas películas. Resultó que fue nuestro maestro en el CCC. Él nos dio la pauta de que a lo mejor una historia tuya puede provenir de una lectura en el periódico. Entonces eso
pues fue real. Vean Canoa. Canoa es realmente el mayor ejemplo, creo yo, de una, digo, por lo bien lograda que está la película, como es una película muy redonda en todos aspectos, pues es un buen ejemplo. Está tomada de una nota roja. Unos chicos son masacrados en el pueblo de Canoa por andar ahí de alborotadores, según esto. Esa es la sinopsis. Y luego Tomás escribe el guión, pero va e investiga. No solo ve en los periódicos, va al pueblo de Canoa. Y luego él me contó, Tomás, que fue un domingo y resultó que el cura estaba hablando por las bocinas el día que él fue. Entonces toma la idea, la mete a la película, y esa es una de las ideas más dramáticas del guión, ¿no? O sea, la tomó de la realidad. Entonces eso, ¿y cuánto dinero tienes para sentarte a escribir tu historia? De pagar tu renta, comer y todo eso, porque nadie te paga por escribir. Hasta que no entregas, vas a encontrar. Y por ahí, pues yo creo que el lugar donde mejor se paga la escritura, así en el medio ambiente que hay para escritores, amigos que tengo, pues es en el cine. El cine es donde mejor se paga una historia. No veo que se pague así. Tú vas a una editorial y dices, tengo una historia buenísima para hacer una novela de 500 cuartillas. ¿Y cuánto dinero necesitas? No, pues mira, yo 20,000 pesos al mes. Te doy 6,000. ¿6,000 por cuánto? No, por 2 meses. No, ¿cómo es posible? Me llevo ese argumento, lo meto al cine y acabo haciendo esta película. Yo pensaba hacer una novela, hoy tengo una película. Pues esa es la realidad. Gracias, creo que ya nos están apagando las luces. No, nada más antes de concluir, me voy a permitir, como decían antes, un mensaje parroquial. ¿No? La Cineteca nos está invitando el próximo martes, aquí en esta misma sala, para la presentación de un libro de un gran director al que a todos apreciamos mucho y admiramos, que es Ismael Rodríguez, un libro que escribió Rafael Laviña y que va a ser presentado por el propio autor y Carlos Bonfil el próximo martes en esta sala. Y el próximo jueves tenemos la presentación de la película Las Armas del Alba, basada en la novela de Carlos Montemayor, y estará con nosotros su director José Luis Urquieta. José Luis, te agradecemos mucho, te agradezco mucho personalmente. Gran director, José Luis Urquieta. Yo no quiero irme sin darle las gracias a Cineteca, gran oportunidad de pasar esta película aquí con ustedes, y les agradezco mucho, de veras, que se tomen la molestia de venir a ver la película. Pues, tienes nuestra admiración siempre, Pepe. No, bueno. Muchas gracias. Tú haces las películas por ti, gusto. Gracias.